Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Gus Walker. En esta ocasión les voy a presentar un video acerca de un producto que prácticamente en estos tiempos ya no los encontramos y menos en las condiciones que están por ver. Se trata nada más ni nada menos que una tornamesa. Es un equipo con el cual se reproducían los discos de vinilo, los discos de acetato. Entonces, realmente, como les digo, en esta época 2023 ya es muy difícil encontrarlos. Si los llegas a encontrar están maltratados, no traen la tapa, no traen aguja, tienen una infinidad de problemas y prácticamente haber encontrado este ejemplar que les voy a mostrar, a exhibir, realmente fue pues como una aguja en un pajar, porque en realidad está súper bien. Pueden ver ustedes ahí al centro que al interior he colocado lo que es el manual de usuario. Fíjense, trae su manual de usuario original. Entonces prácticamente, como les digo, ya no se encuentran y menos en estas condiciones. Bien, la marca fabricante o la que fabricó este tornamesa es Realistic. Marca es una marca que pertenece a Radio Shack y el modelo correcto es LAB de burro -430. ¿Ok? De hecho, aquí en el manual de usuario viene el modelo, pero antes de proseguir con el manual y a mostrar todo el video, yo les voy a compartir aquí información que encontramos en Radio Museum, que bueno, si bien es cierto, tiene algunas pues fallitas, que muchas veces no está bien actualizado, la información no es del todo precisa, pero aquí nos encontramos, miren, nos encontramos con lo que es esto, Realistic, etcétera, etcétera. Grábense bien este modelo 42-2914, y aquí dice que pertenece al año entre 1985 a 1988, la época dorada de esa década, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo, vamos a ver, bueno, hay imágenes y este es el tornamesa, ¿ok? Este es así como pueden ver, como lo estaban anunciando, y es precisamente como se encuentra, en las mismas condiciones, tiene las mismas características, es exactamente el mismo, ¿ok? Voy a colocar ahorita, a ver, ¿dónde está? Ok, aquí vuelve a decir otra vez el modelo. Vamos a ver, 42-2914. Vamos a ver, vamos a ahora sí mostrar el manual. Y el manual está en óptimas condiciones, lo cual es bastante raro, ya no es muy común. Miren, el modelo oficial, y acá abajo 42-2914. Ese es el modelo, y como les había dicho aquí, es exactamente 42-2914. ¿Ok? Es exactamente el mismo. Viene con su manual de usuario que está en perfectas condiciones, está óptimas condiciones. Prácticamente es como si acabara de salir de la fábrica, no tiene nada de maltrato. Miren, aquí viene todo, obviamente todas las instrucciones en inglés, pero ya con los avances de los móviles, de la tecnología hoy en día, inclusive puedes usar el traductor con el celular, y todo esto que está en texto en inglés lo puedes ir traduciendo a través de Google en tu móvil con Google Translate, y todo esto está muy fácil, te lo traduce al español y lo estás leyendo en español. ¿Ok? Le viene todo exactamente como está, sus conexiones, todo el procedimiento para cómo reemplazar el cartucho, que por cierto trae un cartucho que me llamó mucho la atención, porque es una aguja que fue fabricada por la marca Shure, ¿ok? Y recuerden que Shure es una marca de mucho prestigio en cuanto a equipos de sonido, particularmente lo que son micrófonos y otros productos de audio, ¿ok? Entonces, este manual está muy bien explicado, la verdad está muy suave.
Aquí está todo, mira, vienen diagramas también para aquellos que tienen experiencia en lo que es el ramo de la electrónica. Viene su diagrama, todo cómo está por dentro, vienen las especificaciones. Por si alguien quiere saber qué cartucho o qué aguja es la que ocupa, ahí la estamos viendo, dice cartridge. Cartridge es el Shure Model R47XT. Ese es el modelo, ok. Entonces, que de hecho pues ya lo trae y todo está perfecto, miren, todo está excelente, está en óptimas condiciones. Este manual está perfecto, una chulada de manual, ok. Entonces, para aquellas personas que de repente preguntan ¿y qué cartucho? Por favor, señores, vean, escuchen, presten atención a todo el video, ok. Hay una de las cosas que no me gusta hacer es tener que volver a ver mis propios videos para poder fijarme otra vez en características de cosas que yo ya expliqué, ok. Bueno, entonces para sintetizar un poco más las cosas, ya he colocado lo que es un acetato, un vinil. En este caso es el disco de Lips Inc., el cual trae solamente dos canciones, el que es Designer Music y el otro que es Jazzy, algo así. Y bueno, entonces como YouTube desmonetiza los videos cuando sale música registrada, música con derechos de autor, lo que voy a hacer en este video, solamente voy a reproducir muy rapidito, en fracciones, así unos fragmentos, y para las personas que quieran escuchar sin corte cómo es que reproduce la música este equipo, voy a dejar en la descripción un enlace directo a Instagram y ahí voy a dejar precisamente un video con mayor duración, la reproducción de este disco de vinil, ok. Entonces aquí solamente en este video vamos a explicar cómo funciona, cuáles son los pasos a seguir para aquellas personas que nunca han manejado un tornamesa. Entonces esto lo vamos a dejar bien claro aquí en el video, ok. Bien, entonces les decía que pues este tornamesa está en muy buenas condiciones. Realmente fíjense que no ocupó tanta cuestión de limpieza, solamente ligeramente polvo que tenía, obviamente porque pues ya ha pasado tiempo, mediados, finales de los 80, pues obviamente ya llovió. Entonces a pesar de eso les digo que está perfectamente muy bien conservado. Lo que es la tapa, el acrílico, se puede desmontar de la parte posterior, va insertado presión y también el acrílico está muy bien. Digo, no está el acrílico como si fuera pues nuevo, pero la verdad sí está muy bien, porque yo he visto otros tornamesas que está todo incluso craqueado, muy rayado, golpeado, etcétera. Entonces esta tapa de acrílico está muy bien, ok. Bien, incluye lo que es su pieza para colocar al centro, no precisamente como lo que están viendo, sino que antes de colocar el disco, este adaptador sirve para los discos más pequeñitos, es decir, los discos, si no me equivoco, los de 45 revoluciones por minuto. Entonces son los discos prácticamente a la mitad de diámetro de lo que sería este disco grande. Entonces primero colocas este adaptador y después insertas el disco, ok. Vamos a quitar este disco precisamente para que vean cómo se ve en la parte de la base, que está perfecto, ok, está muy bien. Es un tornamesa pocos que vas a encontrar hoy en día como este, ok. Ahí está, miren, y tiene estas como la finalidad de este diseño que tiene a los costados. Ahorita les voy a decir por qué tiene ese diseño, ¿ok? No es así como que, para que se vea bonito, es más, para que la haga como si fuera una esfera de la disco de aquella época. No, es otra la finalidad, ¿ok? Entonces, bueno, inclusive el tapete de hule está perfecto, miren, aquí lo voy a quitar. El tapete está excelente y así luce por abajo, que también está
magnífico. ¿Okay? De verdad, no van a encontrar en cualquier lugar un tornamesa así de conservado. ¿Okay? Habrá por ahí uno que otra, pero la verdad sí, caros y más aparte el envío, pues bueno. ¿Okay? Bueno, entonces, ahorita lo tengo en encendido. Ahí ya está apagado. Bueno, ok. Entonces ya dijimos la cuestión del adaptador y ahora vamos con lo que es los controles. En los controles, lo primerito es este interruptor que vemos aquí, es el selector de velocidad. Ahí vemos la marca que les mencioné, el modelo, y aquí está el control de revoluciones. Lado izquierdo 45 revoluciones por minuto, lado derecho 33 revoluciones por minuto. Ok, entonces ahorita lo vamos a ajustar hacia 33, ya que es la velocidad que requiere este tipo de disco. Ya los discos que son más pequeños lo debes de poner en 45. La única diferencia que sucede si lo pones, por ejemplo, si lo pongo a 45, es que va a tocar muy rápido, se va a escuchar muy rápido la música. Y en el caso de los acetatos que son más pequeños, pues se va a escuchar muy lenta la música. Entonces ahí va una cosa con la otra en cuestión de velocidad de reproducción. Entonces hay que seleccionar eso, ¿ok? Y vamos a ver aquí lo que es. Tenemos dos interruptores, dos switches. El de la derecha que dice QE, este va a servir para precisamente, esa es una de las cosas que me gustó mucho de este tornamesa, es precisamente que el brazo que estamos viendo, el brazo, tú por ejemplo lo vas a agarrar, lo alzas, lo mueves y lo vas a dejar en la posición más o menos ya empezando el disco. Pero a diferencia de otros tornamesas que uno colocaba el disco y a veces pues sin querer pues lo dejabas caer o lo ibas bajando y de repente hacías hacia los lados y lo podías rayar. En este caso tiene la ventaja de que precisamente al mover el brazo, al alzar el brazo y dejarlo aquí por ejemplo o acá, y con el botón de QE yo lo voy a presionar. Entonces al estar presionado el botón de QE, el brazo se va a mantener arriba, y cuando tú presiones de nueva cuenta el botón de QE, es decir que el botón quede todo hacia afuera, la aguja va a descender lentamente y va a tocar la música. ¿Ok? Es algo que me gusta mucho porque así evitas que el acetato se vaya a dañar, que se raye o que la música entre de golpe. ¿Ok? Entonces es algo muy suave. De igual forma, al momento de terminar de escuchar el disco, puedes hacer eso. ¿Ok? Y también vemos el segundo botón, que es muy parecido, pero este botón dice cut. Entonces este botón de cut va a servir para interrumpir la música. Por ejemplo, si yo estoy escuchando un acetato y digo, ¿sabes qué? Ya no lo quiero escuchar, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces presiono una sola vez lo que es el botón de cut y con eso va a automáticamente levantarse el brazo y va a regresarse en la posición que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Entonces esas son las funciones. De hecho, en el primer botón, este que dice QE, ahí viene, miren, máximo zoom. Vamos a ver las dos posiciones que les había dicho. Botón sumido es la aguja hacia arriba. Botón hacia afuera significa que la aguja va a descender. ¿Ok? Entonces, botón presionado es aguja hacia arriba y botón hacia afuera es aguja hacia abajo. ¿Ok? Vemos también que tenemos aquí una perilla con la leyenda pitch y unos símbolos de positivo negativo. Esta perilla va a servir precisamente para calibrar
la velocidad de reproducción. Entonces nosotros podemos hacer que el tornamesa reproduzca más rápido o más lento, dependiendo sea el caso. Entonces aquí es donde va a entrar en acción el diseño, precisamente estos como brillantitos que se ven a simple vista, como miren, tiene una forma como de cuadritos. Entonces en este costado vamos a ver precisamente que tenemos una protuberancia aquí que nos indica unos valores. Entonces vamos a ver, por ejemplo, dice 33 revoluciones y 45, dos grupos con las mismas cantidades, pero un par es a 50 hercios y el otro es a 60 hercios de frecuencia. Entonces lo que va a suceder es de que, por ejemplo, esta pequeña cuadrito va a arrojar una luz de color naranja, y la va a lanzar sobre estas formas, estos cuadritos. Entonces, para saber cuando el equipo está en su velocidad correcta, es decir, que no está ni muy rápido ni muy lento, vamos a saberlo cuando estos cuadritos que giran a gran velocidad se va a dibujar un patrón así como lo estamos viendo. Entonces al pasar a gran velocidad, dependiendo cuál de los dos veas, por ejemplo aquí está 1, 2, 3, 4, entonces es el primer par hacia arriba que dijimos que es a 50 hercios, y las dos hileras, estas dos filas, son a 60 hercios, ¿ok? Entonces uno de ellos lo vas a, a ver que se mantiene quieto, estático, y cuando digo estático es así como lo estamos viendo ahorita. Los demás se van a mover, pero uno de ellos se va a mantener firme o estático, ¿ok? Sin movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo elija, en el selector, a ver, aquí en el selector yo elijo 33 revoluciones, lo recorro hacia la derecha, 33 revoluciones. Entonces, de acuerdo al diagrama aquí, al dibujito, es la primera línea 45 revoluciones, la segunda es de 33 revoluciones, esto es a 60 hercios. Después le sigue la tercera línea, que es a 45 revoluciones otra vez, y la cuarta, que está hasta arriba, es a 33 revoluciones, pero a una frecuencia de 50 hercios. Entonces, dependiendo el caso y el tipo de disco también, entonces al momento de calibrar aquí la velocidad, como les digo, una de ellas se va a mantener estático, las figuras se van a mantener estáticas, y las demás van a estar pues pasando, se va a ver como que se desplazan así, ¿ok? Entonces cuando veas que están estáticas, ya la velocidad está en su punto correcto, ¿ok? Entonces es algo muy fácil. De hecho, las personas que ya tienen el oído ya muy adiestrado, pues entonces prácticamente se pueden saltar este paso simplemente con puro recorrer la perilla de pitch, y ya sabrán en qué punto es el correcto, ¿ok? Y bueno, recomendación importante también va a ser lo siguiente. Aquí en el brazo tiene un seguro. Siempre hay que recordar que antes de usar este tornamesa o cualquier tornamesa hay que destrabarlo. Aquí tenemos, mira, este seguro, y este seguro se va a recorrer así. Ahí está liberado y aquí está aplicado, ¿ok? Es para efectos de transportación. Acá al fondo vamos a ver que, por ejemplo, tiene una especie como de perilla hasta mero atrás, y viene con unos numerales. Es un contrapeso, y en el manual viene precisamente cómo hacer los ajustes para que en este caso la aguja apoye
de la mejor manera posible al momento de colocarla. ¿Ok? Sin ese contrapeso, pues simplemente el brazo no se apoyaría sobre el acetato y tendería a quererse estar como que levantando o botándose por sí mismo. ¿Ok? Vamos a ver aquí entonces el cartucho que les había comentado, que es de Shure. Miren, ahí está, Shure. Ese es el cartucho Shure. Y precisamente antes de reproducir la música hay que recorrer esta tablilla hacia adelante con mucho cuidado, no tocar la aguja. La aguja es precisamente la que está acá al centro. También el manual dice que no hay que tocarla, no hay que tocarla, ¿ok? Entonces eso es básicamente. Entonces, considerando todo lo anterior, vamos entonces a reproducir unos fragmentos de la música, ¿ok? Igual, en la parte, cerca del contrapeso, se me olvidó mencionar, viene lo que es una perilla, la cual va a servir para precisamente evitar que el brazo tienda a querer hacer un efecto de como decía el manual, de skateboard, como de patinar o de levantarse, de botarse por sí mismo. Entonces, en el manual vienen toda la tabla de ajustes, valores, todo, ¿ok? Entonces, no es nada complicado, ¿ok? Bueno, entonces, siendo así, vamos a presionar el botón de QE. Ahí ya se levantó. Ok, vamos a hacer un acercamiento aquí para que logren diferenciar un poquito aquí el movimiento. Miren, vamos a quitar el QE. Ahí baja. Aplicamos el QE y vuelve a levantarse. Ok, entonces en cuanto yo recorra el brazo, va a empezar a girar el tornamesa. Está. Vamos a ponerlo en esta parte. Ahí lo solté, pero ven que no cae, no se oye nada porque precisamente está en espera. ¿Ok? Mientras que en esta parte donde les dije que se iba a lanzar la luz, vamos a ver, miren, para que se den una idea, ahí estamos viendo, por ejemplo, que, miren, aquí las dos de arriba están pasando, están en movimiento. La primera de abajo también. Mientras que la segunda, que es la de 33 revoluciones, precisamente a 60 Hz, se mantiene el dibujo o el patrón estático. Esos cuadritos se mantienen estáticos. Significa que lo he calibrado a la velocidad correcta. Entonces, la música no debe de escucharse ni muy rápida ni muy lenta, es decir, en su velocidad normal. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a escucharlo. Ok, ahí lo interrumpo a propósito por cuestiones de copyright. Vamos a moverlo un poquito para adelante. Ahí está, otra vez. Ok, vamos a recorrerlo más. Otra vez. Ok, y lo voy a recorrer casi hasta donde esté llegando al final. Miren, lo voy a bajar ahí, a ver si, para que vean que solito se regresa. Ok, y ahí quedó. Entonces ahí está funcionando bien. Lo último que me queda por checar es precisamente la función de cut. Entonces vamos a aplicar otra vez el QE.
lo bajamos en una parte de la pista. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a, vamos a quitar el cue y de inmediato voy a aplicar el cut, en lo cual va a hacer que se interrumpa la música y va a volver otra vez a su posición original el brazo. Ahí está. Y ahí está. Ok. Ahí está. Quiero destacar que la verdad, la calidad de reproducción que ofrece este tornamesa es muy buena, no se brinca el disco, a diferencia de otros que sí, la verdad, cualquier testereo, cualquier vibración, movimiento, se brinca. El manual de usuario indica que hay que tenerlo fuera, pues lo que sería, por ejemplo, transformadores, superficies irregulares o que tengan vibraciones para evitar precisamente ya sea daños al disco o daños al mecanismo, en este caso el cartucho, la aguja. Entonces hay que tenerlo en una superficie así como lo tengo ahorita, que esté completamente plana, sin vibraciones. Otra recomendación que hace el manual de usuario es de que lo tengan fuera de humedad y en un área bastante ventilada, lo cual le va a ayudar muchísimo, ¿okay? Más que nada porque tiene el tapete de lo que es de hule, entonces es más susceptible a absorber humedad, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí lo tienen, el tornamesa realmente sí está funcionando muy suave. Ahora sí que disculpen que no puedo mostrar mucho aquí por más tiempo la música en YouTube por cuestiones de copyright. Más sin embargo, como les vuelvo a decir, en la descripción yo les voy a dejar enlace directo a Instagram y ahí vamos a poder mostrar a través de video de minuto y medio aproximadamente cuánto, bueno, no cuánto, cuál es la calidad y cómo se escucha, ¿ok? Por aquello de que si se brinca o no se brinca la música, etcétera, ¿ok? Entonces ahí vamos a compartir en la descripción un video de Instagram para que vean exactamente cómo se desempeña con música, música con derechos de autor. Lamentablemente no tengo un disco que no tenga copyright, entonces pues eso es lo que podemos hacer. Ok, más sin embargo, pues ya vimos que efectivamente todo está funcionando bien. Lo que es la calibración, pues también en la perilla está el pitch también. Ahorita no quise entrar más en detalles en desajustarlo porque, bueno, no es difícil ajustarlo de nueva cuenta, pero pues ya lo ajusté y no quiero, no quiero volver a desanivelarlo, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a llegar al final de este video. Recuerden que para lo que es cuando ya no estás usando el equipo, hay que, hay que hacer lo siguiente. Ok, apagamos aquí en la posición del medio, apagamos. Y aquí lo que es el brazo, la aguja, hay que recorrerlo otra vez. Este protector de plástico es aquí dejarlo, mira, dejarlo en esta posición que se vea el plástico así. Hace rato lo teníamos con el plástico hacia acá para que la aguja obviamente baje, y así es precisamente para evitar que la aguja se vaya a golpear, aunque sinceramente pues trae lo que es el seguro. Entonces aquí el seguro, mira, lo aplicamos y ya no se bota, ok. Si no está aplicado el seguro, pues mira, fácilmente se mueve, ok. Entonces ahí está. Y pues bueno, y lo del contrapeso, lo que había dicho, este contrapeso es ajustable, ya depende del usuario, lo puede modificar, es decir, que tenga un poquito más de peso para que apoye más en el vinil, aunque ahorita está, ya está ajustado, pero pues lo pueden ajustar al gusto, ok. Entonces ya está el brazo, el seguro aplicado, ya no se puede mover, el protector de la aguja también ya está, el cartucho. Se me olvidaba mencionar que el cartucho está muy fácil de cambiarlo, ya que por ejemplo, mira, aquí en la parte superior vamos a ver que tiene como pivote, que no es más que una perilla. Entonces afloja la perilla
y con mucho cuidado vas a desenchufar esta pieza la desenchufas y ya ahí tienes eh, el kit con la aguja. ¿Ok? Entonces lo mismo procedimiento para volver otra vez a instalar, es solamente insertar, apretar el pivotito y listo. ¿Ok? Entonces realmente pues es un equipo muy pero muy suave, está muy curada, lo voy a decir, está muy suave. Miren, ahí le voy a quitar el acetato y lo mejor de todo pues que está funcionando bien, tiene su manual de usuario original y pues está muy suave. Otra cuestión es la aguja de la marca Shure. No todos vienen con esa marca de aguja Shure, no todos obviamente. ¿Ok? Entonces pues la verdad es un producto bastante suave, muy difícil de encontrar en estas condiciones. ¿Ok? Bien, como anuncio también para las personas que quieran adquirir este producto, vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea. Y una cuestión muy importante, por favor, no lo vayan a pedir por FedEx, ¿ok? No lo pidan con este servicio de domicilio porque el sistema se lo va a mandar por FedEx. Entonces FedEx es servicio terrestre, tarda al menos 7 días con posibilidad de retrasarse otros 5 o 7 días más, incluso hasta 3 semanas. Entonces no lo recomiendo, no lo pidan por ese medio porque su producto, aparte de que se va a tardar, va a correr alto riesgo de llegar dañado. Entonces este tipo de productos simplemente se van por FedEx, es como tirarlos a la basura, destruirlos. ¿Ok? Entonces si lo van a adquirir, pídanlo con retiro en sucursal y te va a ofrecer dos opciones, que es DHL o estafeta. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este proceso? Primero, estafeta es servicio día siguiente, ¿ok? Servicio aéreo. Segundo, el trato que le dan a los paquetes es mejor que en el servicio de FedEx vía terrestre, ¿ok? DHL es servicio prácticamente también 1 o 2 días hábiles, entonces es mucho más rápido, menos riesgo de que llegue dañado tu producto y pues todos contentos. ¿Ok? Entonces así esa es la recomendación muy importante que les hago para las personas que quieran adquirir este equipo. Háganlo con retiro en sucursal, no lo lancen por servicio a domicilio, por favor. ¿Ok? Y por último, pues bueno, agradecemos a las personas que se suscriben, a las personas que comentan, muchas gracias. Saludos a nuestros amigos que siempre están aquí al pendiente de las nuevas entregas que tenemos aquí de videos. Muchas gracias a todos. Gabriel Vargas, muchas gracias. Saludos, amigo. Saludos a Rodrigo Cortés también. A toda la gente que nos escribe. Saludos a Sergio América desde Acapulco. Saludos para ustedes también. Y pues bueno, los invito a que se suscriban. Si les gustó el video, compartan, apoyen con un like. Suscríbanse, estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Y pues bueno, yo más que nada pues les agradezco por su tiempo. Yo soy Gus Walker y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos, muchas gracias, bye bye.